con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa Diálogos. Ya sabe usted que es jueves. Vamos a tener una conversación interesante el día de hoy porque nos acompaña el fiscal general del Estado, que vamos a comenzar por decir qué es eso, porque es muy reciente la aparición de esta figura en el país y en Zacatecas. Yo le agradezco muchísimo que nos siga, que esté interesado en este programa, que escuche, porque vale la pena saber cómo andamos ahora sí que en materia de justicia, porque es la materia prima de este fiscal general del Estado de Zacatecas, que es el licenciado o maestro, supongo, tal vez doctor. Ahorita me va a platicar. ¿Por qué te reíste, Clicerio Pinedo? El licenciado Francisco Murillo Ruiseco. Bienvenido a Diálogos y bienvenido Clicerio Pinedo, que anda aquí con nosotros, y Erika Macedo también. Sí, gracias. Buenos periodistas que te acompañan. ¿Cómo estás, señor ¿Qué tal, fiscal? Silvia? Buenas tardes. Pues gracias por el espacio y con mucho gusto para estar aquí platicando con tu público y contigo. Gracias. Comenzaremos por eso, ¿no? Le comentaba yo a Clicerio antes de que comenzáramos el programa que todavía no tenemos muy claro como sociedad qué fue lo que pasó con la Procuraduría de Justicia del Estado, que se transforma en Fiscalía. ¿Cuál es el fondo, el peso específico de esta acción que al parecer es sumamente relevante? Mira, si me permites hacer una breve referencia a la historia nacional. En el 2014, a nivel federal, se hizo una gran reforma a la Constitución. Se conoce como la reforma político-electoral. Entre otras cosas, se crearon organismos autónomos y específicamente se creó o se le empezó a dar, empezó a tener luz el sistema anticorrupción. Luego vinieron reformas a las constituciones de los estados. Y evidentemente le tocó a este gobernador, al licenciado en Contaduría Alejandro Tello, enviar una iniciativa de reforma a la Constitución local, precisamente para separar lo que antes era la Procuraduría General de Justicia y crear un ente autónomo que no dependa ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Un organismo que pueda libremente investigar cualquier delito que cometa cualquier persona. ¿Qué pasaba antes de que no existiera la autonomía? ¿Cuáles eran los fenómenos que afectaron socialmente al país y al Estado de Zacatecas, siendo la Procuraduría ahora sí que un organismo que formaba parte de la estructura de gobierno? Históricamente, y te lo voy a poner con un ejemplo muy claro para que lo entienda también nuestro amable auditorio. Por favor. El procurador o los procuradores, tanto a nivel federal como de las entidades, dependían directamente del Poder Ejecutivo. Es decir, su jefe inmediato superior era el presidente de la República o los gobernadores o gobernadoras de los estados. Y al ser esta jerarquía de mando, pues obviamente habría algunos asuntos en donde el gobernador pudiera tener algún interés. Y eso obviamente tiene que ver con el tema de credibilidad de una investigación. Recientemente recordamos el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ay, qué triste, que fue sí. un candidato a la presidencia de la República donde lamentablemente se vio
inmerso en una comisión de un hecho delictivo, es decir, lo asesinaron. Sí. Y recordará la gente, recordará gran parte del público que la Procuraduría General de la República inició una investigación. Sin embargo, esa investigación de origen estuvo manchada por dudas, por influencias, por una serie de factores que no deberían de existir en una investigación imparcial. De tal manera que hoy en día todavía existen muchas dudas razonables de qué fue lo que realmente sucedió. De tal manera que, visto desde ese contexto, el hecho de que un ministerio público no responda más que al puro y llano interés de conocer la verdad, de que se sepa qué fue lo que pasó, es un tema muy importante. Está relacionado el asunto indiscutiblemente con el tema de la impunidad. Es correcto. Totalmente. Es correcto, porque al final de cuentas, lo que más le duele hoy en día a la sociedad es eso. Y ese es nuestro objetivo principal en materia de procuración de justicia, que no exista impunidad. Ese es nuestro reto. Entonces se produce este parteaguas como resultado de reformas a la Constitución, sí, como resultado de la exigencia de la gente por la transparencia, porque ya no era posible sostener tanto el asunto de la corrupción ya muy pesado en el sistema político mexicano, en el Estado mexicano, y entonces se crean las figuras del fiscal. Aquí en Zacatecas específicamente se presentó, no sé si era terna o eran 4 o eran más. Eran más. Eran más, que tenían posibilidades de ser fiscales. Tú entonces ocupabas la Procuraduría de Justicia del Estado de Zacatecas. Yo desde que te vi en la terna dije, él va a ser el fiscal. Sin tener, mira, aquí tengo mi bola de cristal. Ya desde ahí también surge una cierta suspicacia de decir, bueno, es que, y se puso de moda ahora con López Obrador, es que es el fiscal carnal. Y entonces la autonomía se convierte en un asunto poco creíble. ¿Cómo le puedes decir a la gente de Zacatecas que no es tu caso? Hay diversas maneras de corroborar esa información. Primero porque he de decirlo, y lo he dicho, y lo seguiré diciendo y lo sostengo. El gobernador actual, licenciado Alejandro Tello, nunca, aun cuando yo era procurador, es decir, formaba parte de su estructura jerárquica, de su gabinete, nunca me dio alguna instrucción sobre alguna investigación en particular. Nunca lo hizo cuando era mi jefe directo, y ahora que no es mi jefe y al cual no le respondo, no le tengo que dar cuentas a él, menos. Oye, fiscal, ¿y no te sientes raro? ¿Por qué? Porque la costumbre de tener un jefe, no, y sobre todo siendo un jefe gobernador, la especie de necesidad de rendirle cuentas a un personaje, ¿no se siente raro? No, se siente una gran responsabilidad, que es distinto. Qué interesante. Porque ahora la responsabilidad de administrar los recursos, si actuamos mal, si no cumplimos con la ley, si no, es responsabilidad única y exclusivamente de mi persona en esta representación que tengo como fiscal. ¿Y tienes muchos recursos? Sí. ¿Por qué? Porque afortunadamente también, he de decirlo, el fiscal no se manda solo. Respondemos también al órgano legislativo. Ah, sí. Existe una obligación de informar cuando se necesite, cuando sea llamado o cuando cada año tenga que entregar un informe a la legislatura del Estado. Es decir, de alguna manera mis supervisores, mis jefes, es el Congreso local. ¿Sí son tus jefes? Digamos que son autónomos cada uno. Sí. Pero digamos, ante algún lugar tienes que rendir cuentas y es la legislatura. Son ellos. Son ellos. Son ellos, es una obligación, tengo que presentar ese informe, pero voy al tema de los recursos, si me lo permites. Por favor. Una cuenta pública es decirle a los entes fiscalizadores
en qué gastaste el dinero que se te autorizó. Que si compraste, que si invertiste, que si pagaste salarios, detallar. Como parte del Ejecutivo, la Procuraduría, pues, era parte del gasto del Poder Ejecutivo. Ahora la Fiscalía integra su propia cuenta pública. La responsabilidad ahora es 100% de tu servidor al frente de esa institución. Si se gasta mal ese dinero, si no se gasta bien, a tiempo, si no se comprueban los gastos, la responsabilidad ya no es del gobernador o es de otra persona, es del fiscal general. Por eso parte de estos cambios de autonomía tienen que ver con la parte financiera, con la parte de administración de recursos. Y dices que sí hay suficientes recursos para actuar en qué específicamente. La tarea principal del Ministerio Público es investigar y perseguir los delitos. Esa es la chamba que hace el Ministerio Público. Y qué bueno que lo preguntas, porque luego se malentiende. Se piensa o se ha creído, o incluso a veces malamente, se piensa que el responsable de la seguridad pública es el procurador o el fiscal. No, sí. El responsable de la seguridad pública no es el procurador ni el fiscal. Forma parte de un sistema. Es que además ya no hay procurador. No, bueno, en este caso el fiscal. El fiscal general lo que hace es investigar y perseguir los delitos. Y esto lo hace de acuerdo a demandas y también a las que se siguen de oficio. Es correcto. En el caso de la seguridad pública, por ejemplo, para prevenir conductas delictivas, el patrullaje, la presencia de los elementos, la policía de proximidad, la prevención del delito de otra manera, a través de los programas sociales, se hace a través de otras instancias. Y a veces se piensa que el Ministerio Público abarca todo ese contexto, cuando la tarea exclusiva del Ministerio Público ahora es solamente investigar y perseguir el delito. Lo que pasa es que hemos contribuido los propios medios de comunicación y los propios que fungieron como procuradores y ahora tú como fiscal, en llevarlos al tema y además ellos o ustedes entrar en el tema, o sea, empezar a dar opiniones, empezar a decir cómo andan las cosas en Zacatecas, y entonces sí llega el momento en que uno cree que también son responsables de lo que está sucediendo en Zacatecas. El de ustedes es un asunto más complejo, que es impartir justicia, que sí está relacionado con el tema de la delincuencia, obligadamente. Fíjate, déjate, te preciso también ese tema ese término que utilizaste. Impartir justicia no le corresponde al fiscal. Ah, qué bueno que me dices. Impartir justicia le corresponde a un juez. Nosotros procuramos justicia. Procuramos ¿qué diferencia? Justicia. Esa es una gran diferencia. El que imparte justicia es el juez. Cuando el Ministerio Público le lleva un asunto al juez y le dice, mira, probablemente el joven Cliserio es responsable de un hecho delictivo, entonces el juez es el que dicta sentencia para decir es responsable o no, e imparte justicia el juez. Ah, fíjate. Nosotros solamente procuramos allegarle los elementos de prueba al juez. Procuración de justicia. Entonces, la transformación de la Procuraduría de Justicia a la Fiscalía tiene como propósito primordial la autonomía y la eficiencia, supongo, en la procuración de justicia. ¿Qué implica? ¿Qué hace un procurador de justicia? Para empezar, yo creo que el término debe de ser cuidadoso, porque fíjate, hay que despolitizar muchos asuntos que tienen que ver con la comisión de hechos delictivos. Cierto es que tiene que haber justicia para todos, sean delitos graves como el secuestro o el homicidio, pero también tiene que haber justicia y tiene que haber investigaciones para fraudes, robos, lesiones, un robo de un vehículo, un robo de un teléfono, Es igual, nosotros tenemos que tener una visión objetiva de lo que sucede en una sociedad dinámica donde hay distintas conductas que se vulneran. Precisamente hace rato revisaba un tema, hay un delito que se llama abandono de familiares. Ah, sí. Ese delito se refiere a aquellas personas que han tenido una vida en matrimonio
y que por circunstancias de la vida tienen que separarse, hay hijos de por medio, menores de edad, pero luego el responsable de mantener esa familia deja de hacerlo, deja de pagar alimentos. Pero ese delito no tiene una pena grave. Entonces, hemos tenido muchos asuntos en donde esta persona que debe de hacerse cargo de la familia ya no lo hace y deja de cumplir con el vestido, la alimentación, la educación de sus propios hijos, ¿eh? Oye, yo tengo un caso muy cercano al respecto. Tengo el caso de una muy buena amiga que eso hizo su esposo. Entonces está cometiendo un delito serio. Serio, pero que lamentablemente no tiene una pena considerable. ¡Ay, qué barbaridad! Por eso es bien importante que trabajemos en conjunto muchas autoridades, instituciones del Estado. Porque... Bueno, no, adelante. Perdón que te interrumpa, porque, por ejemplo, este tema seguramente lo estaremos llevando a la Comisión de Justicia con las diputadas Navidad, con la diputada Susana y la diputada Perla, que son las 3 diputadas que integran esta comisión, para tratar de elevar una posible sanción a aquella persona que deje de cumplir con los alimentos para sus propios hijos. Que es un tema bien importante. Ahora, el hecho de ir a buscar personajes como estos que acabas de mencionar o trabajar en coordinación con instancias del gobierno, que también supongo que se da, no le resta autonomía a por supuesto, a la Fiscalía. En una sociedad las instituciones no pueden estar aisladas. ¿Verdad? Si te quedas aislado en una isla, pues eres un ermitaño y no resuelves. Es una sociedad que tiene muchos problemas, la sociedad moderna, y hay distintas instituciones gubernamentales, municipales, federales, estatales, autónomas, etcétera, y todos tenemos que desarrollar nuestra función, pero no significa que no podamos comunicarnos. O sea, la comunicación tiene que ser con los 30 diputados, seas del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del color que sea y del sabor que sea. Y la comunicación tiene que ser con el gobernador del estado también. Con el gobernador o los gobernadores, porque también hemos tenido mesas de coordinación con Jalisco, con Durango, con San Luis Potosí, y son de otros partidos políticos, con Aguascalientes, y son del PAN. Tenemos el gobernador de Coahuila que es del PRI, el de Durango que es del PAN, el de Jalisco es de otro partido, es decir, no importa. Es que esa situación debe entenderse cada día de mejor manera, porque ya nos dimos cuenta que somos una sociedad plural en muchos sentidos. Es correcto. Entonces, si te plantas con esa idea de que no, porque no perteneces a mi partido, o no, o voy a tenerte fobia, pues... No resuelves. Estamos fritos. No resuelven los problemas. Y ahora que dices no resuelves, ya como fiscal, ¿qué has resuelto que valga la pena como comentarle a los zacatecanos? Hace rato lo mencionaba, el tema de los delitos de alto impacto es un tema que le duele mucho a nuestra sociedad. ¿Cuáles son? El secuestro y el homicidio. Ay, qué feos. Sí, ese es el tema, esos son los temas más complejos que tenemos actualmente. Entonces, desarticular las bandas de secuestradores, que se sentencien a estas personas, es la forma en cómo nosotros le damos vista a la sociedad y le decimos, estamos actuando en contra de quienes están causando un daño mayúsculo a la sociedad. Por ejemplo, este fin de semana lamentablemente nos dimos cuenta de un ataque certero a una familia donde lamentablemente ya perdió la vida otra persona y están graves algunos chiquitos, algunos niños que sin deberla ni temerla fueron dañados. Vamos sobre esas personas que causan esos daños, vamos sobre esos individuos que le hacen daño a la sociedad, obviamente a los que recibieron ese daño directamente, pero también a toda la población que vivimos con esa zozobra. ¿Y seguimos ocupando de los primeros lugares nacionales en secuestro? No dentro de los primeros, pero sí estamos, lamentablemente, lo estuve revisando estos días, estamos por el lugar número 7, me parece. Ay, es muy feo lugar. Me platicaste como procurador en una entrevista que tuvimos, que estábamos
Creo que andábamos en el primero, ¿no? O en el segundo. Lamentablemente el año pasado fue un año muy complicado y estuvimos en esos lugares deshonrosos. Y decías tú que esto era resultado de una medición por 100,000 habitantes o algo así, que de alguna manera era como una pequeña o no sé si gran atenuante para conformarnos, pero la realidad es que hay secuestros, punto. Exactamente, la fórmula de medición puede variar, pero afortunadamente este año, el año antepasado fue terrible, en 2017. Sí, fue el 17. 2018 estuvimos un poco mejor porque logramos disminuir casi en un 50% la incidencia de este delito. Y este año va mejorando. Efectivamente, la tasa de medición por cada 100,000 habitantes, algunas entidades federativas nos trae consecuencias distintas. Por ejemplo, no es lo mismo la población que tenemos aquí que la que tiene el Estado de México. Estamos hablando que son millones, entonces si se cometen 5 delitos aquí y se cometen 5 delitos allá, pues allá se diluyen con tal cantidad de población. Sin embargo, aquí, con esa tasa de cada 100,000 habitantes, pues esos 5 delitos tienen un impacto mayor. Lamentablemente no es consuelo, tampoco es un tema de estar cruzados de brazos y esperando a que las cosas se arreglen por sí solas. Además, ha sucedido con el caso de los secuestros que luego están secuestrando ya a personas hasta de recursos limitados. Ya secuestran a cualquiera. Antes secuestraban a los millonarios. Ya no, ya tenemos miedo. Lamentablemente el fenómeno del secuestro varió. Y a pesar de que es un delito, que insistir mucho que es un delito, es el delito que mayor pena tiene. ¿Qué pena es? Hasta 140 años de cárcel. Y aún así no se deja de cometer. Y aún así, efectivamente, no se logra. Oye, ¿ha de ser muy buen negocio? Pues no, porque mira, al final de cuentas, te das cuenta, hemos detenido a jóvenes, muchos jóvenes, lamentablemente. Ay, qué triste. De 20 años, por ejemplo, una muchachita de 19 años, ya mayor de edad, y le han puesto sentencias hasta de 80 años de cárcel. Hay que decirlo, y este mensaje lo tiene que entender muy bien la población, es decir, si cometes ese delito te vas a ir 80 años de tu vida a una prisión, sin derechos, sin tener opciones de salir bajo fianza o por buena conducta. Lamentablemente, muchos de nuestros jóvenes se ven involucrados en la comisión de ese delito. Y por eso hay que decirlo fuerte y abiertamente. Las sentencias de secuestro son altas y prácticamente el Ministerio Público no pierde un juicio por secuestro. Nuestra efectividad en sentencias condenatorias es de las más altas del país. Es impresionante y ese llamado que acabas de hacer me parece muy pertinente, pero es de llamar muchísimo la atención. ¿Será que no saben los que andan metidos en esto? ¿Los no que saben, se involucran? No saben, pero también es una dinámica social, lamentablemente. Si no tenemos una expectativa para nuestros jóvenes en educación, en salud, en deporte, me parece que se van a ir perdiendo esas grandes oportunidades. Por eso me pareció muy pertinente que en estos días, ustedes lo habrán registrado mejor, Silvia, el bachillerato militarizado. Ah, sí. Qué buena oportunidad de rescatar a una gran parte de nuestra juventud a través de una disciplina militar. Porque además la opción que van a tener estos jóvenes que se inscriban a este bachillerato es que pueden entrar a las Fuerzas Armadas y hacer carrera de por vida como parte integrante de nuestras Fuerzas Armadas. Hoy precisamente estábamos revisando en la zona militar, tuvimos una reunión de coordinación ahí con 24 presidencias municipales, precisamente la oferta educativa del bachillerato militarizado. Es una opción para evitar que nuestra juventud se pierda en las calles y cometan delitos graves como el secuestro.
Y es que los jóvenes son inconscientes y por mucho que les estemos diciendo, por muchas campañas, ayer comentábamos, por cierto, lo invito a partir de ya los miércoles a las 9 de la noche, programa de análisis político que se llama Temas de Hoy y que, por ejemplo, esos son temas de hoy y platicábamos del problema de la inseguridad que no cesa en Zacatecas y cómo siguen habiendo incentivos para que los muchachos, yo comentaba, es necesario que las autoridades les oferten más actividades que hacer, en qué distraerse, en qué estar contentos, más satisfechos con su propia situación, para que no busquen y no sean presa fácil de estas bandas delictivas que llegaron o que son de aquí, fiscal. Esta gente que secuestra es gente de Zacatecas. No. Bueno, no toda, una gran parte son personas de otros lugares, son organizaciones criminales de otra naturaleza, pero independientemente si son de Zacatecas o no son de Zacatecas, somos mexicanos, somos mexicanas, somos una sociedad muy integrada, pero sí tenemos que poner atención en eso que tú decías, desde la autoridad y también desde el centro de la familia. Son valores que se han ido perdiendo muchas veces y que estos cambios de época nos han traído como consecuencia precisamente que la sociedad sea más dinámica, más compleja, que tenga más problemas, pero también es una sociedad que está avanzando y hay que aprovechar lo positivo de estas sociedades, pero tenemos que fortalecer también a la familia. Porque además, si nos remitimos al caso Loreto, era una mujer involucrada en problemas de de secuestro, ¿no? Yo no puedo hacer o todavía no, presuntamente. No puedo hacer un examen de valor de esa naturaleza, pero condenar el hecho mismo, es decir, a pesar de que estas personas pudieran eventualmente haber tenido alguna relación con algún hecho delictivo, el hecho de que se haya atacado con tal saña nos dice algo, que la sociedad está sufriendo una pérdida de valores de fondo, y es real, porque lamentablemente los atacaron con gasolina y les prendieron fuego. Eso habla de una deshumanización completa y totalmente. ¿Y qué posibilidades hay de aplicar ahí la ley, de procurar la justicia? ¿Cómo? ¿Ya tienen a alguien? Ese es nuestro trabajo, precisamente. Tenemos una línea de investigación y precisamente estamos... probablemente la gente piensa que estamos cruzados de brazos y no es así. Estamos haciendo acciones de investigación todos los días, a todas horas. En este momento tenemos un equipo de investigadores trabajando sobre ese asunto en particular para lograr una detención importante. Esperemos dar buenos resultados sobre ese tema en particular en los próximos días. Estamos puestos en esa dinámica. Hoy precisamente estuvimos en esa reunión que te comentaba en la zona militar y efectivamente el secretario de Seguridad Pública ha reforzado la presencia de la Policía Estatal en aquellos municipios. Nosotros estamos haciendo lo propio también como Policía de Investigación y bueno, esperemos tener esos resultados rápidamente, porque no es justo que estos niños que no tienen nada que ver con cualquier otra actividad hayan sufrido de esa y estén sufriendo de esa forma. No es justo que una sociedad no voltee a ver a estos niños y que independientemente de cualquier otra actividad de sus padres estén sufriendo las consecuencias, niños que de verdad no tienen por qué hacerlo. Eso nos da una idea del escandaloso nivel de descomposición social al que hemos llegado, y todavía peor que suceda en un municipio, o sea, donde hay menos gente, donde se supone que es menos probable que ocurran estas cosas. No, ya no. Ya todos los municipios del estado de Zacatecas viven en el peligro, ya no es solamente Fresnillo. No, y qué bueno que tocas Fresnillo, porque al final de cuentas la incidencia delictiva en materia de homicidios en Fresnillo ha bajado. Ay, qué buena noticia. En los últimos meses hemos puesto atención en una estrategia
de seguridad y de procuración de justicia que ha venido funcionando. ¿Cómo es? ¿Se puede comentar? No podemos decir muchos datos, pero es una estrategia que hemos venido armando autoridades locales, autoridades estatales, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, pero también hay que decirlo, la buena disposición que ha mostrado siempre el presidente municipal, Saúl Monreal, en precisamente darle una cara distinta a Fresnillo. Y esa apertura de las autoridades municipales nos ha permitido realizar algunas acciones que dan como resultado que tengamos ya una dinámica delincuencial un poco distinta. Ahora, aquí el trabajo es no bajar la guardia, mantener la operación y que los resultados se vean por lo menos a mediano plazo. Oye, volvería yo al tema de la necesidad de coordinarse independientemente de los intereses políticos, ¿no? Sabemos que Saúl pues pertenece a una familia de una corriente política fuerte en Zacatecas y sin embargo está haciendo las relaciones y procurando acciones como esta porque piensa antes que nada en el municipio, ¿no? Y saludemos por cierto a Fresnillo, donde nos siguen en el canal 19 de Fresnillo, llegamos en vivo. Entonces es una de las regiones más demandantes de atención, ¿verdad? Sí, aunque Fresnillo ha disminuido, pero sí. Sí, Fresnillo tiene una dinámica delictiva compleja, pero hemos puesto varias estrategias. Fresnillo tiene un problema de violencia familiar grave. Ah, mira. O sea, no solamente los delitos de alto impacto, también Fresnillo tiene una incidencia delictiva en violencia familiar grave. Y mucho de esta violencia se desata por el alto consumo de bebidas embriagantes. Hicimos un análisis del año 2018 completo y prácticamente el 40% de los delitos que suceden en Fresnillo son violencia familiar, el número 1, robo de vehículo, homicidio y luego ya se pierden todos los demás. Pero violencia familiar en Fresnillo es realmente un tema de atención y por eso, junto con el gobierno del estado, Silvia, hemos ya conseguido por fin los recursos para tener un centro de justicia para las mujeres en Fresnillo. Ay, qué bueno. Tenemos un terreno que afortunadamente logramos que nos donara el anterior presidente municipal, Pepe Aro, y ahora ya este año conseguimos 15 millones de un fondo especial que tiene la Secretaría de Hacienda Federal, que gracias a que presentamos un proyecto nos autorizaron 15 millones y el gobernador autorizó para la Fiscalía 25 millones más. Estamos hablando que tenemos 40 millones para poder ya construir el Centro de Justicia para las Mujeres de Fresnillo, que es urgente. Ese es otro tema. Es otro gran tema. Otro gran tema, la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? O sea, es ni modo que tú tengas la respuesta, pero hagamos juntos una reflexión. ¿Por qué? Porque somos mujeres. Es parte de la misma descomposición social. Bueno, pero entonces ahí los que se descompusieron fueron los señores, porque los feminicidios, o sucede también entre mujeres, que entre ellas se destrozan también. Fíjate que hace unos días hay que ir entendiendo un cambio cultural, y hace unos días una organización que es la organización que preside la maestra, se me fue el nombre, pero de la Asociación Civil Olimpia de Gauch. No la recuerdo tampoco. Ahorita recuerdo el nombre, pero se me fue de pronto, pero hemos venido trabajando con ella y María Luisa Sosa de la Torre. La maestra María Luisa. Claro, aquí en Zacatecas. Nos llevó un taller sobre las nuevas masculinidades. Ajá. No solamente hay que hablar del feminismo y de los cambios en cuestiones de equidad y de cultura y de género, etcétera, porque también ahora hay que hablar de la nueva masculinidad, es decir, hay que entender cuál es el rol ahora de los hombres dentro de una sociedad que ya es distinta, a la de hace 50, 60, 70 años. Y me parece que este nuevo rol que debemos de tener los hombres junto con las mujeres, debemos de asumirlo de manera diferente. Nos ha servido mucho porque este taller nos lo ofrecieron
para personal de la Fiscalía, para los mandos de la Fiscalía masculinos, para jueces del Poder Judicial, para defensores, para personas que estamos involucradas en el sistema de justicia y que obviamente tenemos que entender estos nuevos roles en la sociedad. Dame un ejemplo de lo que es una nueva masculinidad. Por ejemplo, las responsabilidades en casa. O sea, cosas muy sencillas donde antes, como un hombre no podía siquiera lavar la vajilla, los trastes, donde se comía. Era visto como el mandilón. Eso es precisamente un el cambio. Superman. Es un cambio de ideología. A ver, no, es que son trabajos, son labores de ambos. Y como ejemplo, tú eres madre de familia, trabajan más incluso a veces que los propios hombres. Ay, ¿Por qué? claro. Porque tú tienes que venir a una chamba, a un trabajo como comunicóloga, pero aparte tienes que lavar, planchar, lavar los trastes. Ahorita me estás platicando y estoy pensando que debo de lavar la estufa. Entonces, imagínate, esas son las nuevas dinámicas. A ver, los hombres también tenemos responsabilidades en la casa, en el hogar, con los hijos, para hacer tareas, para limpiar, para ayudar a barrer, es decir, esta dinámica, y lo pongo en ese contexto sencillo. Claro, te dice entenderlo. mucho, ese concepto sencillo te dice mucho. Ahora, ¿existe algún recurso para las mujeres que tienen compañeros, esposos, que no se solidarizan con ellas, que no entienden esta nueva masculinidad? Todavía estamos muy en el desamparo, me temo. Por eso, el ir generando una nueva cultura, el feminismo trae como corriente, una de esas corrientes es precisamente la igualdad de derechos, la igualdad laboral, que se tengan las mismas oportunidades y que no exista ninguna forma de discriminación. Pero es un tema cultural que se tiene que enseñar desde los pequeños para que vayan asumiendo ellos también culturalmente que esos roles los pueden hacer cualquiera. Claro, y los deben hacer. Ni por ser hombres ni por ser mujeres, es decir, sin discriminación y asumiendo precisamente un rol más parejo, más equitativo. Claro, y luego en el caso de la Procuración de Justicia, también darle el sentido de equidad de género fiscal. De perspectiva de género. Exactamente. ¿Qué es exactamente en la Procuración de Justicia la perspectiva de género? Precisamente tratar de igualar esas circunstancias, es decir, lamentablemente vemos que las mujeres no me gusta la palabra, pero es un sector vulnerable. Claro que sí. Es un sector, es un grupo social que lamentablemente sufre de muchas cuestiones, hasta de violencia física y hasta a veces de violencia política. Ay, claro. Ha habido reformas a las leyes federales y locales donde esta figura de violencia política está incluida ya como formas de sanción, porque no se puede estigmatizar a una mujer por opinar o por tratar de decir lo que piensa o por tratar de sobresalir, etcétera, y que sea relegada en un instituto político o de la vida pública. Claro. Esos son temas así y ejemplos muy sencillos de cómo ahora la perspectiva de género la tenemos que tener presente. Tanto los jueces, el Ministerio Público, muchas personas, para tratar de buscar igualdad. Perfecto. De derechos. Ojalá avancemos mucho en eso, es muy necesario. Y ahí creo que sí, creo que vamos avanzando. Yo quiero ser optimista. Y precisamente el tema de la alerta de género, recordarás que hay una declaratoria que está vigente para Zacatecas, que el gobernador la aceptó, nosotros como autoridades también la aceptamos, porque es una manera de llamarnos la atención a nosotros mismos y decir, tenemos que corregir nuestros errores del pasado y tenemos que hacer las cosas mejor, tenemos que hacer las cosas bien, y si hay que hacer cambios, hay que hacerlos. Y la alerta de género es un mecanismo que yo lo veo como una gran llamada de atención para ponerle énfasis y tratar de erradicar la violencia hacia las mujeres. Muy bien. Cambiando radicalmente de tema y partiendo de lo que comentabas hace casi cuando comenzamos, de que el fiscal
tiene que rendirle cuentas al Poder Legislativo. Pregunto yo, ¿puede el Poder Legislativo darle instrucciones o tomar puntos de acuerdo para presionar a un fiscal a que atraiga un caso específico? Ya sabes a qué me refiero. Bueno, déjame le explico a la gente a qué me refiero. Sucedió, y lo comentábamos anoche, pero claro, los públicos son distintos. Sucedió en la Ciudad de México que una legisladora zacatecana, senadora Giovanna, Bañuelos de la Torre, pide a la Comisión de Vigilancia del Senado de la República que proponga un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso Miguel Alonso Reyes y las carpetas de investigación que ya habían sido, tengo entendido que ya habían sido rechazadas por falta de elementos, creo. Si no, si tú estás más informado que yo, cuéntame. Y dijo, parece que la respaldaron los diputados de esta comisión. Y mi primera reflexión fue, ¿puede ser, si son autónomos los fiscales, atender un punto de acuerdo de este tipo? Un punto de acuerdo es un llamamiento respetuoso que se utiliza normalmente por el Poder Legislativo hacia distintas autoridades, tanto a nivel federal como a nivel local. Y un punto de acuerdo es que pues se ponga atención en ese tema, es una llamada de atención. Es válida. Es válida, pero no tiene ninguna fuerza vinculativa, ¿no? Si no tiene fuerza para vincularse. Es un atento llamado. De tal manera que en este caso en particular, recordará el auditorio que el año pasado nosotros hace unos meses hicimos referencia a que habían algunas investigaciones en contra de autoridades de la administración pasada, del sexenio pasado, y que efectivamente algunas de esas investigaciones habían sido remitidas por la propia autoridad federal a la autoridad local. De tal manera que esto que están haciendo las legisladoras o los legisladores federales en la figura del Senado es pedirle a la Fiscalía General de la República, al Ministerio Público de la Federación, que vuelva a traer esas investigaciones. Hay que recordar que ellos nos las enviaron efectivamente, y es una facultad de atracción, así se conoce legalmente, una facultad de atracción que tiene la Fiscalía General de la República, que ellos pueden, por interés, por importancia, llevarse algunas investigaciones para que sea el Ministerio Público Federal quien investigue. De tal manera que si el Fiscal General de la República atiende al llamado del Senado de la República, pues ejercerá esa facultad de investigación. Eventualmente lo puede hacer sin la necesidad del llamado del Senado de la República o de cualquier autoridad. Es una facultad legal que tiene el Ministerio Público de la Federación. Lo puede hacer en cualquier momento. Yo llegué a la conclusión de que había un marcado tinte político en este tema. ¿Estarás de acuerdo? Por eso insistir en lo que hace rato comentábamos. La autonomía del Ministerio Público es que no haya de por medio tintes políticos en las investigaciones. Bien. Que se investigue a quien se tenga que investigar y que se presente ante el juez a los que el Ministerio Público considere que pudieran haber sido responsables, sin necesidad de cualquier índole o tinte político. ¿A ti te toca en Zacatecas la posibilidad de atraer ese caso? Yo no tengo. ¿Lo abordaste? Yo no tengo facultad de atracción. La investigación la tenemos nosotros. Ajá. El Ministerio Público del Fuero Común está investigando, está realizando sus investigaciones. Yo no tengo como fiscal local facultad de atracción. La Fiscalía General sí tiene esa facultad legal de atraer asuntos que, insisto, por importancia o trascendencia, consideren ellos prudente que se investiguen desde el ámbito federal.
Qué tema, ¿no? Eso, y como esos hay muchos que, insisto, hay que quitarles el tinte político para que simple y llanamente se investiguen los hechos que se denuncian y que se puedan en su momento dado calificar por un juez si hay lugar a proceder penalmente o no. Yo insisto en que yo veo el tema como, y esto lo estoy diciendo yo en esta plática, un tema político mediático, porque naturalmente llama la atención de medios al punto en que lo estamos comentando aquí, porque bueno, hay ahí un interés muy marcado en llevar a cuentas a un exgobernador del estado, que no es la primera vez que vemos esto, también el propio exgobernador hizo algo parecido con su antecesora, que fue Amalia García Medina. Pues es que las cosas en México, en la política, pues así se manejan ya, y hay mucha efervescencia todo el tiempo, y ahora que el gobernador Alejandro Tello está a la mitad del camino, habría que buscar algún tema fuerte para golpearlo un poco, tratando de golpearlo un poco. Ya me estoy yendo muy lejos con el tema. Vamos a regresar a que nos cuente el señor fiscal qué más de retos en Zacatecas para ti, aparte de ser autónomo. Yo encuentro en la necesidad de demostrarle a los zacatecanos que verdaderamente eres autónomo el mayor reto, y yo creo que lo es. Sí, porque al final de cuentas, insisto, nosotros ya no respondemos a un interés de un poder en particular, ni de un actor político en particular. Nuestra función al investigar es esclarecer los hechos, que si hay responsabilidad se proceda. No podemos nosotros hacer juicios de valor, y menos atendiendo a cuestiones mediáticas, con todo respeto para los medios de comunicación, pero no podemos responder a investigaciones solo para responder a las cuestiones mediáticas o incluso políticas. Ese es el reto. El principal reto es la impunidad, abatir la impunidad. Y nuestro objetivo secundario es precisamente lograr que la ciudadanía confíe en una autoridad que está a su servicio, que es el Ministerio Público. Por eso hemos tratado de darle cambios al trato con la gente, a la rapidez de cuando se presenta una denuncia y a la rapidez cuando se repara el daño. ¿Y ya podemos hacer algún contraste de cómo sucedía antes y cómo está sucediendo ahora, para darnos una idea? A ver. Por ejemplo, en el informe que presentamos recientemente a la legislatura del Estado. Cierto, acabas de presentar tu informe. Te voy a mencionar dos temas. A ver. Judicializar una carpeta de investigación es llevarla frente a un juez. En el 2013 teníamos una tasa de judicialización muy baja, bajísima. ¿Por qué? No lo sé. En su momento dado habría que analizar el contexto en ese momento. Pero en el 2018 logramos crecer esa tasa de judicialización, en esa comparativa 2013-2018, en un 400%. ¿Tanto? Sí, con números bien sustentado y demostrado. ¿Eso qué significa? Que el Ministerio Público empezó a tener mayor trabajo de investigación, empezó a presentar los casos frente a los jueces, de tal manera que estamos hablando que de las 300 judicializaciones del 2013, comparadas con las más de 3,000 del 2018, pues es una tasa de crecimiento del 400%. De tal manera que eso es una forma de demostrar que se está trabajando, que hay respuesta. Pero otra forma es, no solamente frente a los jueces, es solucionar los conflictos. Y tenemos en este nuevo sistema de justicia penal mecanismos como la conciliación y la mediación, y de tal manera que en este periodo que se informó a la legislatura de un año de trabajo, logramos recuperar, y ese es un dato bien importante, más de 30 millones de pesos con motivo de la reparación del daño. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ti te robaron y te robaron tu teléfono, pero no quieres ir frente a un juez y ya sabemos quién es el responsable, lo traemos, lo sentamos y le decimos: señor, usted puede arreglar esto de esta manera. ¿Paga? Sí,
aquí está, se arregla el problema, sin necesidad de ir frente a un juez, etcétera. De esta manera nosotros hemos precisamente solucionado una gran cantidad de asuntos en todo el estado. Más de 30 millones de pesos. Se dice fácil, pero la verdad es que esa gente, con esos daños reparados, recibió una respuesta de la autoridad. Eso es abatir la impunidad. ¿Y cómo lo hiciste? Pues con el trabajo diario. Es decir, cuando una persona llega y dice, me chocaron, ok, vamos a investigar qué fue lo que sucedió, tenemos ya al responsable, aquí está el peritaje, señor, usted es el responsable, está bien, pague, aquí está. Cuando la ciudadanía se lleva un sabor de boca y dice, mira qué rápido me pagaron el daño de mi vehículo, es cuando la gente empieza a creer en la autoridad. Y en eso estamos enfocados, Silvia, en que la respuesta sea lo más rápido posible. Hemos escuchado durante toda la vida la justicia rápida y expedita. Pero en realidad hay que llevar eso valga la redundancia, a una realidad. Es decir, no nomás que esté en la Constitución en una frase. Justicia rápida y expedita es realmente que sea justicia rápida. Es decir, si a mí me sucedió un hecho, pues rápido que la autoridad intervenga, resuelva y se detenga al responsable, sea grave o no sea grave, y se repare el daño. ¿Y qué tanto la gente en Zacatecas ha entendido la importancia de la denuncia? ¿Qué tanto está denunciando realmente? Porque no hay confianza. Por eso, estos espacios, la comunicación, los medios de comunicación son un vehículo indispensable. Necesitamos que los medios de comunicación sean aliados de la propia sociedad y realmente esta objetividad, esta comunicación que se tiene que hacer entre autoridades y sociedad sea efectiva para que haya respuesta de la propia autoridad y la sociedad vaya confiando en eso. El enemigo es común, el enemigo es aquellas personas que dañan a la propia sociedad, a las propias familias, a las personas. Entonces, si los medios de comunicación tienen ese papel proactivo en nuestra sociedad, pueden ser un vehículo de transmisión en el que se esté comunicando estos resultados y al final de cuentas el efecto a ese mediano plazo es ganar la confianza. Pues yo haría una reflexión como gente de medios de comunicación en la importancia de abrir espacios como este, por supuesto, en el que estamos platicando de qué se trata, cómo se está trabajando, cuáles son las metas, que te vean a la cara, que te vean cómo eres, qué interés tienes en hacer las cosas, porque también somos proclives los periodistas o algunos compañeros a estar solamente marcando la parte negativa de las cosas. Y eso desalienta la participación de la gente. Por supuesto tenemos que ser muy críticos y por supuesto tenemos que ser un reflejo de la inconformidad ciudadana, pero no tanto. Ayer estaba escuchando a unos compañeros hablar del tema del agua en la radio y dije, bueno, pero ¿qué les pasa? Esto es una cosa exageradísima, diciendo que ya toda la solución es la presa Milpillas, que no sé qué, que no sé cuánto, que enojados. Yo creo que la actividad de medios de comunicación no puede llevarse a cabo con el estómago, con la víscera. No, pero también fíjate que en esta circunstancia de expresión, de libertad de expresión, exacto, hay periodistas, reporteros, medios de comunicación que señalan los errores y que realmente a nosotros nos sirve como autoridad. Si hacemos un acto de autorreflexión, de verdad nos sirve porque ponemos atención. Aquí es donde estamos fallando. Hay que poner y hay que corregir, hay que poner atención y hay que corregir. Pero sí, una cosa es fallar y que te señalen la falla, a renegar y a cuestionar absolutamente todo y negarle a todo validez. Ayer, vuelvo a citar, es que tengo muy aquí el programa de anoche, hablábamos de que en el servicio público siempre va a haber claroscuros. O sea, no puede ser todo perfecto, pero tampoco puede ser todo tan mal, ¿no? O sea, hay que procurar mejorar las cosas. En el caso tuyo, que hay que procurar justicia, hay que procurarlo muy bien. Sí, así es. Es el compromiso. Ese es el compromiso y es el reto. Créeme lo que en el caso particular estamos dando nuestro mejor esfuerzo y además decirlo también,
Nosotros no soy de la idea, permíteme decirlo en primera persona, yo no soy de la idea de quedarse estático. Si hay que cambiar las cosas, hay que cambiarlas. Si tenemos que modificar, cambiar, capacitar, hacer otra estrategia, probar otra estrategia, tenemos que hacerlo. El quedarse con el mismo estado de cosas no funciona. Eso me queda perfectamente claro. Y si tenemos que estar cambiando las cosas constantemente para experimentar y buscar cuál es la fórmula exacta de mejorar, lo estamos haciendo, siempre. ¿Y de cualquier manera sigues estando en una línea de peligro por tu encargo? Pues sí, es evidentemente que nos enfrentamos a delincuentes, a imputados que son personas, a veces, no todos, pero muchos de ellos son peligrosos. Pero el trabajo que tenemos que hacer es en respuesta a la propia sociedad. Entonces, es un trabajo que evidentemente nos gusta. No estamos en contra de nuestra voluntad ahí. Es un trabajo que hay que buscarle el lado positivo, porque nuestro trabajo es positivo hacia la sociedad. Y entonces estamos con esa idea siempre optimista de que las cosas pueden cambiar. Asumir el reto con todo valor y con toda convicción, no cualquiera, quiero decirte. Y me recuerdo, y aunque sea tarde, hago ahora sí valga la redundancia, un recuerdo muy entrañable y de mucho cariño sincero a tu señor padre, que en algún momento me platicabas, a pesar de que se encontraba ya enfermo, se preocupaba mucho por ti, sí, por el encargo que tienes, sí, y entonces siempre estaba pendiente, pero también tienes en él un ejemplo de trabajo extraordinario. Es correcto. Un hombre que siempre donde estuvo sacó adelante sus encomiendas, llevó resultados a sus jefes. Ahora sí que tus jefes principales son los zacatecanos, ni hablar, y te dio un ejemplo extraordinario, estoy segura. Sí, y efectivamente el ejemplo hay que seguirlo. A él le tocó también ser procurador, eran otros tiempos, pero también los retos han sido pues, prácticamente los mismos. De tal manera que ese ejemplo lo seguimos, créemelo que día con día tratamos de estar lo más cercano a la gente posible. Y también decirle a la ciudadanía que confíe en la autoridad, que somos parte de ellos, de la sociedad, y estamos de su lado, que tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo día con día, y que es importante conocer nuestros errores para corregirlos. No estamos cerrados a que se nos hagan señalamientos, al contrario, abiertos, escucharlos y corregirlos. Y además eres el primer fiscal en la historia de Zacatecas. Qué gran responsabilidad. No, bueno, eso es... Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Silvia. Muchas gracias. El tiempo se nos fue rápidamente. Por supuesto, hablaba yo del licenciado Francisco Murillo Belmonte, un excelente servidor público y un extraordinario amigo. Muchísimas gracias a usted por habernos seguido en Diálogos. Ya sabe que la cita es los jueves a las 6 de la tarde. Le agradezco en el 115 y 1115 de Megacable, 9 de Cablecom, 15 de Señal Abierta, en Facebook, Canal 15 Zacatecas, en el 19 de Fresnillo y en distintos canales en el interior del estado de Zacatecas. Tiene una cita usted conmigo, lo espero el próximo jueves. Gracias a Cristian Dávila por la producción del programa. Hasta la próxima. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos.
Diálogos con Silvia Montes,